Hola mami, ¿cómo estás? Yo muy bien, gracias a Dios. Hace apenas unos días que llegué a tu barriga. Aquí se está muy bien. No sabes lo contenta que estoy de que tú vas a ser mi mamá. Estoy segura de que voy a ser la niña más feliz del mundo. Hola mami, ya llevo un mes en tu tripa. Mi cuerpecito se empieza a formar y no soy tan guapa como tú. Eso es imposible, pero estoy muy feliz, aunque últimamente estoy un poco preocupada. Hay algo en tu cabeza que no nos deja dormir. ¿No será que te molesto, no, mami? Pero qué tontería, ¿cómo te voy a molestar si tú eres mi mamá y me quieres un montón? Eso yo lo noto, ¿sabes, mami? Noto cómo sonríes a veces mirando tu tripa, aunque todavía no está redonda. Supongo que estarás cansadita, no te preocupes, mami, ya se te pasará. Hola mami, ¿sabes que ya llevo casi 3 meses en tu tripa? Es fuerte, ¿eh? 3 meses juntas y pensar que esto no ha hecho más que empezar. Ya tengo manos, mami, ya tengo pies. Ojalá vayas muy pronto al médico y puedas verme. Tengo muchas ganas de poder jugar con estas manitas, jugar contigo, pintarnos las uñas juntas como haces tú, hacerte un dibujo. Pero mami, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras? ¿Te molesta que ella sueñe con jugar juntas? ¿Tienes miedo, mami? Hola, mami. Por fin llevo 3 meses dentro de ti, pero no sé por qué estas últimas semanas has llorado mucho. Todas las noches, por las mañanas. A veces te he oído escaparte al baño del trabajo para llorar. ¿Por qué no se lo dices a nadie, mami? Nadie sabe qué te pasa, ni siquiera yo. Mami, ¿ya no me quieres? Te prometo que voy a ser la mejor hija del mundo. Me portaré bien, te obedeceré, mamita. Pero no estés triste, que me pongo triste yo también. Por fin hemos ido al médico, mami. Estaba preocupada, pero te ha dicho que vuelvas en 3 días. ¿Pasa algo, mami? ¿Te encuentras bien? No paras de llorar. ¿Estás malita, mamá? Cuéntame por qué tenemos que volver al médico. Hola, mami. Buenos días. ¿A dónde vamos tan pronto hoy? ¿Por qué estás tan preocupada? Mami, tu corazón late muy rápido. Qué divertido, me hace cosquillas. ¿Estás bien, mamá? ¿Por qué te acuestas si no es de noche? ¿Vas a dormir la siesta? Tienes que descansar, mamá. Últimamente te noto muy cansada. Yo también estoy cansada de tanto jugar con mis pies. Son como un juguete nuevo y nunca me quiero dormir. Mamá, no quiero dormir ahora. No te tumbes. Mamá, ¿qué es ese tubito? ¿Qué hace en tu barriga? Estás muy callada. ¿Quiénes son los que hablan, mami? Tengo miedo. Mami, esa es mi mano. ¿Por qué me la arrancan? ¿No ven que me duele? Mamá, diles algo. Defiéndeme. Ayúdame, mami. Diles que soy muy chiquitita, que no me puedo defender. Mami, mi piernita, me la están arrancando. Por favor, diles que paren. Te prometo que siempre me portaré bien. Pero diles que pare, mamá. Cuando sea mayor, mamá, ese tubo tan grande viene a por mí.
Soy Esperanza Puente, llevo 17 años ayudando a mujeres a seguir adelante con su embarazo cuando se enfrentan a un embarazo inesperado con dificultades. Pero llevo también al mismo tiempo ayudando a hombres y mujeres que han sufrido uno o varios abortos provocados. Soy Rebeca, tengo 23 años, soy de Paraguay y mami de Bastián. Soy Irene y soy rescatadora. Soy María de Himalaya, así es como me conocen, tengo 47 años. No me gusta llamarme ni defensora, ni pro, ni contra, sino decir que amo profundamente la vida, la que hasta hace relativamente poco pues no amé tanto porque la desconocía. Mi nombre es Gemma Martínez, soy voluntaria de 40 días por la vida. Me llamo Marta Velarde, llevo la Escuela de Rescatadores Juan Pablo II y la Asociación Más Futuro, que es la parte asistencial de las mujeres que rescatamos, y de lo que estoy orgullosa es de mi carrera en defensa de lo nacido, más que mi carrera profesional. Pues me llamo Leirena Varidas, yo soy ahora una madre de 3 hijos, 2 muertos, 1 vivo. De adolescente me creí y luché por el derecho al aborto. Una vez practicado con mi primer embarazo, puedo afirmar que no es un derecho, es un destrozo, te destroza a ti y destroza la vida de tu hijo. Bueno, yo soy Nayeli, soy la coordinadora nacional de 40 días por la vida y coordinadora de Madrid. Mi nombre es Manuel, soy de Almería, tengo 26 años y hace unos 3 años tuve una pareja con la que estuve 1 año saliendo y tuvo un aborto del cual yo no fui consciente hasta que este ocurrió, porque no estábamos ya juntos y ella lo llevó a cabo sola. Yo soy Ornella, tengo 24 años, fui mamá a los 22. Hace 27 años pasé por un aborto provocado en la más absoluta indefensión y desamparo. Fue un embarazo inesperado, tuve una infancia muy dura, decidí nunca traer hijos al mundo. Bueno, sobre el año 2000 aproximadamente sale un trabajo aparentemente maravilloso. En ese momento yo sí que es verdad que caminaba por las líneas del feminismo, vamos a decirlo así, y también del ateísmo. Es muy importante para situar, para que la gente entienda quién se está expresando, ¿no? Quién está contando esta historia, que es la historia de mi vida, ¿no? Por lo tanto, desde un ateísmo y desde también un grito en la defensa, en la búsqueda de la defensa de los derechos y de las libertades de las mujeres, hay un momento en mi vida en que pierdo la referencia de dónde mirar, empiezo a mirar a otras mujeres y olvidé en ese momento que tenía los referentes más extraordinarios en mi vida, en mi familia. Mi abuela materna, que dice sí a la vida con el primer hijo, porque no estaba casada, en unos tiempos muy difíciles para una mujer. Mi abuela paterna, quiero decir que con 18 años se quedó ciega, se casa con mi abuelo, que por una enfermedad también es ciego, y tiene 3 hijos. Y mi madre. Y aquí comienza esta hermosa historia. Que tiene su raíz en una historia que me marcó mucho, una historia personal que yo tuve con una chica con la que yo salí durante una época en el año 2017. Me enteré a los 21 y los tuve justamente a los 22. Bueno, pues durante el primer proceso de enterarme que iba a ser madre y demás, me enteré como muy tarde, más o menos a los 3 meses y medio de embarazo, que exactamente son 14 semanas y media, que fue lo que me dijeron a mí. Llegó un momento en el que ella se quedó embarazada, yo no lo sabía y de hecho habíamos dejado esa relación que teníamos hacía una semana y de repente yo recuerdo estar con un amigo comiendo en un bar y en Almería llueve muy poco, pero ese día justamente estaba lloviendo, hacía mal tiempo y me escribió después de mucho tiempo sin hablarnos y me dijo que si la podía acompañar al médico. Entonces yo no pensé en ningún momento que tuviera nada que ver con un problema de embarazo ni de nada parecido. Mi madre me tiene con 18 años, todavía no está casada con mi padre, soy una hija concebida fuera del matrimonio, después se casarán, porque también dicen que sí a la vida. Gracias a esos 3 síes, hoy puedo estar aquí sentada para decir que yo perdí esa referencia de esas mujeres fuertes y valientes, las de verdad, y empecé a mirar a aquellas otras que no eran de verdad, pero que gritan muy bien, y me creí todos los gritos. Lo tomé muy mal, muy mal. Fueron 4 horas llorando en el baño, gritando no quiero, no voy a poder. Luego a la primera persona a quien le conté fue a mi madre, ella contenta, ella feliz. Se me cruzaron un montón de cosas por la cabeza, me encontré perdida,
Estaba en Granada, luego estaba con mi pareja, luego decidimos volver a Madrid, me intenté suicidar. Cuando yo me hice el test, pues esto lo viví como un auténtico marrón. Y no solo por la situación en la que nos encontrábamos la pareja inmersa en ese momento, sino también porque yo de antes, ya desde pequeña en casa, pues había oído que ser madre es, digamos, pues sí, pues como una especie de marrón con el que estás sola. Esto fue por terceras personas, pues fui a una clínica abortista y mi bebé también, por supuesto. En ese momento me importaba también eso. Entonces, bueno, la clínica abortista la verdad que no me gustó nada porque lo pasé muy mal. O sea, yo nada más entrar a la clínica me sentía pues juzgada, me sentía fatal. Entonces, pues cuando volvió del médico me dijo que había abortado. Pasó que me convierto en una enfermera abortista y me doy cuenta de que todos esos gritos de la calle allí se materializaban. Pero allí era yo la que los materializaba. Allí ya no hay gritos, porque allí silenciamos a las mujeres cuando se tumban en aquella camilla. Yo seré la enfermera que coge de la mano a cada una de las mujeres, que desde una sala de espera abarrotada, cada día más abarrotada, pasará a ese quirófano conmigo. Ella confiará en mí. Yo llevo un pijama verde, se llama así, cuando se trabaja en quirófano, y siguiendo un protocolo que está establecido para toda clínica, todo centro abortista, yo la pasaré al quirófano y se tumbará en aquella camilla. Yo prepararé todo para que el ginecólogo entre inmediatamente, después de tener todo controlado. Si me preguntaran, ¿cuál era tu trabajo? Resúmelo en una frase breve, bien, sencilla. Evitar problemas. ¿Cuáles son los problemas a evitar de una enfermera abortista? Impedir a toda costa que la mujer que se tumba en la camilla se levante. Sí, sorpresa. Hay un tanto por ciento elevadísimo que va a querer levantarse de esa camilla. ¿Qué sucede ahí abajo donde no bajan los políticos, donde no bajan las feministas, donde no bajan nuestras mujeres que gobiernan, que establecen leyes, que incluso las discuten y las defienden en el Parlamento? ¿Qué sucede ahí abajo, donde solamente va a estar esa mujer, que ha llegado allí, por cierto, engañada? Sí, a conciencia por nuestra parte. En el año 2000, el tipo de instrumental que se utilizaba para los abortos, para los asesinatos de los no nacidos, era muy habitual los hierros, que son unos dilatadores vaginales. Digo habitual porque a lo largo de los años han cambiado los procedimientos, están en los libros, eso lo puede buscar cualquiera donde quiera. Yo voy a hablar solamente del método que utilizaba cada día, como he explicado. Esa mesa de quirófano es la que yo tengo que preparar y yo tengo que saber el número de semanas de gestación. ¿Por qué? Porque esos hierros, esos dilatadores, cambiarán de tamaño, de longitud y de grosor para descuartizar al no nacido en el interior del útero de la mujer que se tumbará allí. Es el instrumental que yo tengo que preparar perfectamente para que, asistiendo al ginecólogo, cuando entre, tenga todo preparado para que todo vaya rápido, 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 porque esos quirófanos son lugares de ejecución. Cuando se tumban, yo las tranquilizaré y en cuanto entre el ginecólogo se sentará entre las piernas de esa mujer. Hay un taburete bajito. No intercambiará prácticamente nada el ginecólogo con ella, porque quiere ir rápido. Estará tumbada aquí a mi derecha, el ginecólogo entre las piernas de ella, y aquí estará la mesa que yo habré preparado con el instrumental. Depende del número de semanas de gestación, tiene que haber también una careta transparente, grande, para que los restos de sangre que van a salpicar no le entren ni en los ojos, ni en la nariz, ni en la boca. También tendré que preparar un delantal. Es exactamente igual que el delantal que utiliza un carnicero o en los que trabajan en los mataderos, ¿no?, para descuartizar a los animales. Ese delantal es el que hará de coraza para todos esos restos humanos que salpicarán al exterior. Ella no va a ver nada en absoluto de todo esto que estoy contando. La pantalla del ecógrafo con el sonido apagado tampoco la verá porque está totalmente tumbada. Esa pantalla solo la verá el médico y la veré yo porque la tengo de frente. Yo iré dando el instrumental mientras esos hierros van entrando vía vaginal
a la mujer. Los primeros suelen asustar, así que levantarán las nalgas hacia arriba. Ahí es donde intervengo otra vez. Es muy importante que mantenga la misma posición fija y esté quieta sin moverse. Yo diré quietita sin moverte, porque si no dificultarás. Porque además esta parte es muy importante, porque aquí empieza el primer llanto. Aquí empieza a ver ese tengo frío, no sé lo que me pasa, no puedo respirar bien. Porque nadie me ha dicho qué es esto. ¿Por qué nadie me lo ha explicado? Porque cuando ellas van a abortar a un laboratorio, el laboratorio les dice que van a hacer un vaciado de útero. Y no es un vaciado de útero, porque si estás en el primer trimestre, te hacen un aborto por succión, te meten una canícula, te meten una cureta, va cortando, y cogen las piezas, las ponen en una mesa con un paño blanco, unen todas las piezas, lo cierran y lo tiran. Eso hasta la 12ª semana. Y luego, a medida que va siendo más grande, pues o bien hacen un aborto por solución salina, que es que te queman vivo, pero con la cara, las manos y las piernas no te queman, por tanto, ese niño nace vivo. O por desnucamiento, en España usan mucho el tema del desnucamiento, o le paran el corazón con una inyección de digitalina, o sea que es que cualquier método vale. Eso no se lo explican. Es vaciado de útero. Como esos hierros con el bebé vivo llegaban indiscriminadamente y de forma aleatoria a su cuerpo, daba igual que traspasaran extremidades, caja torácica, cerebro, seguían vivos cuando se les arrancaban los brazos, las piernas. Agonía hasta casi el final de esos 7 o 10 minutos. Cómo aparece el latido cardíaco del bebé, que va en aumento según entran esos hierros, porque está sintiendo que algo está pasando, que algo va mal. Aumenta su frecuencia cardíaca y comienza a haber sufrimiento fetal y empieza a querer escapar de lo que está sucediendo. Por eso sube a la parte más alta del útero de la mamá, de la tripita de la mamá, en un afán desesperado por sobrevivir. Y si tenemos en cuenta que a partir del segundo trimestre las prácticas abortistas y las técnicas para practicar el aborto suponen succionar o con un curetaje pues desmembrar al feto y al hijo para que poder extraerlo, ¿no? Pues evidentemente eso es muy doloroso, es una muerte muy cruel, es una muerte muy violenta y es una muerte muy dolorosa. Ahí, en ese momento, se está sintiendo con todos los sentidos que ha sido un error esa decisión, pero ni siquiera se tiene la fuerza suficiente para poder levantarse, porque están experimentando vía vaginal los hierros introduciéndose en su vagina. Y ya saben lo que está sucediendo. En ese momento es cuando comienza el llanto. 2 tipos de llantos. El llanto sordo, el callado, que es cuando veo cómo las lágrimas resbalan por su rostro, porque ya no se puede hacer nada. Y el otro llanto, el que hace ruido, el que grita, el que está clamando, ¿no? ¿Qué está ocurriendo aquí abajo? Esto no es lo que yo creía, esto no es lo que yo pensaba, esto no es lo que a mí me habían dicho. ¿Qué está ocurriendo aquí abajo? Muchas veces moverán las piernas, patearán los pies, reacciones del ginecólogo, cachetearlas, golpearlas y si es necesario elevarán la voz, porque es con el miedo con lo que sometemos a los vulnerables y a los débiles, a los que hemos engañado, ¿no? Así que el ginecólogo, si no lo hago yo, lo hará él. Elevará la voz, será soez muchas veces, y la mujer callará, la chica callará, me agarrará mucho más fuerte, apretará los dientes y esperará a que aquello acabe. Es rápido, le diré yo, cuando te quieras dar cuenta todo habrá acabado, pórtate bien, por favor. Y cuando se quiere dar cuenta, yo pondré paños para tapar todos esos restos que han caído a lo que hay abajo de sus piernas, un cubo de aspirador. Porque los restos que se rompen en el interior del útero con esos hierros y pinzas tienen que ser unos extraídos si son grandes y los más pequeños son absorbidos por ese aspirador.
Pero todo queda, por supuesto, salpicado de sangre y de restos. Ella misma irá otra vez al box conmigo de regreso, con sangre entre sus piernas cayendo y con sus manos apretándose su útero, allí donde había vida, y en ese momento siente que hay un vacío que la está devorando y que se está preguntando cómo ha acabado allí. ¿Cómo es posible que haya acabado allí? Así que ese cubo de aspirador lo vaciaré rápido en una sala contigua, a un triturador, digo que de este holocausto, cuyas víctimas, además de ser los inocentes, los no nacidos, son también las mujeres que se tuman en esa camilla, son los profesionales sanitarios que olvidaron su vocación original. Vacié ese cubo de aspirador a ese triturador y quedó encima de aquella mesa perfectamente esterilizada un piececito. Tenía el tamaño aproximado de esta falange. Tenía los 5 dedos formados y me quedé bloqueada. Era como si aquello que mi cerebro, que intentaba autoengañarme cada día para hacer ese trabajo, hubiera salido del ecógrafo para tomar forma real, ¿no? Y ahí estaba el pie. Y es que me pregunté, ¿y si ese pie es el de una niña? Una futura mujer. ¿Cómo puedo decir que yo defiendo los derechos y las libertades de las mujeres sobre los miles de millones de cadáveres de futuras mujeres? Yo tuve que firmar en un papel que si continuaba con mi embarazo, pues iba a tener trastornos mentales. Pero en ningún momento, en ninguna casilla, y si la hubo, pues no la vi, venían a informarme de los trastornos que me iba a suponer intervenir violentamente en mi embarazo. Porque para mí, a día de hoy, con la conciencia que tengo, eso es la IVE, es una intervención violenta del embarazo. Y es que cuando salimos de un centro donde se nos ha practicado un aborto, tenemos la certeza de haber entrado 2 y de salir 1. Y de que quien se queda es alguien, no es una cosa o un grupo de células, no, no. Nuestra certeza es que hemos dejado a alguien ahí detrás, alguien por el que nadie nos va a acompañar en el duelo de esa pérdida, alguien que no va a tener tumba, alguien que no se le va a recordar, que para el resto del mundo no va a existir. Cuando se sale, nunca jamás volverá a ser la misma mujer que entró. Jamás. Nunca jamás volverá a ser la misma mujer que entró. En esos quirófanos mueren esos bebés, pero es que morirán ellas. Morirán ellas con sus hijos. Nada recuperará ese momento. Cada aborto reporta mucho dinero y la codicia humana no tiene límite, y en el aborto ha encontrado el paraíso. A mí me ofrecieron el aborto en 24 horas como algo fácil, sencillo, indoloro, que no iba a pasar nada. Nadie me explicó ni cómo iba a ser la intervención, ni qué consecuencias psicológicas o físicas podría sufrir. Cuando el médico me dijo que está embarazada, el médico mío me mandó al abortorio y nosotros no queríamos. Ya en la primera ecografía todo bien, en la segunda ya salió que tiene problema en el corazón. ¿Cuál era la enfermedad de mi hijo? Salta el problema del niño, ¿verdad? Y me empiezan a decir que me querían hacer biopsia corial y amniocentesis. Y un día que fui sola y estaba mal, de nuevo me salen a decir que el corazón del bebé está muy mal, que puede que no viva, que me tengo que hacer en la amniocentesis. Le dije yo, al tener el resultado, ¿me van a dar alguna forma de ayudarle a mi bebé dentro de mí, fuera de mí, qué sé yo? Y me dice la doctora, no. Entonces, a ver, si es para matar a mi hijo, no me voy a hacer. Al final la que le va a mantener, la que le va a educar, la que va a estar ahí, voy a ser yo. Y la doctora sale y me dice no. Y me dice, ¿quieres tener un hijo retrasado? Es un negocio absoluto. Ellos nunca pierden, los abortorios nunca pierden dinero. O lo pagamos de nuestros impuestos a través del Ministerio de Sanidad, o lo pagan ellos, nosotros no nos enteramos, lo pagan a todas. Ellos nunca pierden, nunca pierden. Accedí, me hicieron, perdí líquido 2 días, estuve a punto de perderle a mi bebé. Me mandó directamente a Doctor y me dijo que allá me lo iban a hacer gratis con la Seguridad Social. Me llaman y me dicen, ya tenemos los resultados.
Se aceleró el proceso y ya tenemos los resultados. Y me dicen, tu hijo tiene síndrome de Down. Esa es la genética de la cardiopatía que tiene. Yo no dije, ok, bueno, vale, nada. Más que corté. Antes de cortar me dice la doctora, si quieres interrumpir el embarazo, tienes que presentarte mañana o el lunes sin cita previa. Habíamos pensado no tenerlo. No estábamos de acuerdo en el aborto, pero en ese momento, en la situación que estábamos, no queríamos. Me acuerdo que yo me tumbé en la camilla y pues nada, yo no estaba así como esperando a ver qué me decía. Y en ese momento ella, pues la chica que me estaba atendiendo me dijo de cuántas semanas estaba y yo le pregunté si yo podía escucharlo o verlo. Me dijo, no, cielo, es que aquí no puedes ni escucharlo ni verlo, no nos lo permiten. Porque lo dicho, si eres pobre, aborta. Si tienes ya muchos hijos y este se te va de madre, aborta. Si estás a punto de perder el trabajo, aborta. Si así no lo vas a encontrar, aborta. Si así tu pareja se va a poner más violenta, aborta. Entonces todos los mensajes van a aborta, aborta, aborta. Los abortos, y más de nuestro país, que están fundamentalmente en manos privadas, pues mueven mucho dinero. Y creo que hay un interés económico y esto pues lógicamente habría que preguntar a los compañeros que realizan los abortos el motivo por el que lo hacen, ¿no? Pero probablemente muchas de las respuestas que tuviésemos estarían relacionadas con el tema económico. Es más, en la mayoría, por ejemplo, de hospitales públicos de Madrid, todos los ginecólogos que trabajan en esos hospitales se han declarado objetores de conciencia. Precisamente los ginecólogos, que están muy acostumbrados a ver la realidad de la vida intrauterina, son muy conscientes de esa realidad y por lo tanto creo que es comprensible que estas personas que en su día a día están viendo pues, a estos embriones, a estos fetos, pues sean objetores de conciencia en lo que respecta al aborto, ¿no? El silencio que hay sobre el posaborto solo beneficia al negocio del aborto, que es el tercer negocio del mundo que más dinero genera, porque abarca otros negocios, aparte del aborto en sí. Yo lo único que puedo decir es que hay que dar voz a tanto dolor, porque además el dolor compartido también ayuda a sanar heridas. Bueno, yo creo que se han hecho muchos estudios a nivel científico que muestran pues lo que ya algunos autores denominan del síndrome posaborto, ¿no? Con ciertas similitudes a lo que es el estrés postraumático, ¿no? Pues lógicamente a una madre que aborta, yo creo que ante una mujer que aborta, lo primero lo que tenemos que ser es siempre comprensivos, no juzgar a nadie y como médicos y como personas apoyar mucho pues el dolor que sufren esas madres que han estado en una situación tan límite que les ha llevado a esa decisión. Más del 65% de las mujeres sufrimos nada más abortar y el gran problema es el tabú que hay con el posaborto. Se sigue negando que exista problemas psicológicos, dicen que solo son 4 mujeres las que tienen fe, esas que son católicas o que son evangélicas, pero la mujer moderna de hoy en día aborta y no pasa nada. Ella era psicóloga y entendía perfectamente la psicología y entonces yo le dije yo, bueno, y como psicóloga tú, ¿cómo te harías tú tu síndrome posaborto, tu estudio de síndrome? Yo no voy a pasar con ello. Al cabo de 3 meses me llama y me dice, ¿podemos quedar a comer? Hay un momento, en mi caso en concreto, yo me desbordé, tuve una crisis de ansiedad aguda y bueno, pues al final mi trabajo, independientemente de lo que hago en esta labor que he explicado, pues mi trabajo es de cara al público, con lo cual yo veía que yo cada día estaba en unas condiciones que no era normal. Yo era una persona simpática, alegre, me llevaba muy bien con todo el mundo y de la noche a la mañana cambié por completo. Mi estado de ánimo era pues una montaña rusa, contestaba a veces mal, bueno, en mi casa era un horror. Y en mi caso, como en más del 70% de los casos de mujeres que hemos tenido un hijo y que luego hemos abortado, mi hijo sufrió maltrato. Y es cuando, en un momento dado, mi madre, un día que fui a pegar a mi hijo, me cogió de los brazos, me zarandeó y me dijo, ¿qué te pasa? Hace mucho tiempo que te veo mal, no te reconozco. Pues a mí lo que más me ha impactado fue una cosa que me pasó con una chica que además tenía mi edad, que salía de abortar y estaba destrozada
Entonces estuve hablando con ella, estuvimos hablando 1 hora un montón. Entonces, como estaba recién abortada, me dijo, oye, por favor, dame tu teléfono, que quiero seguir hablando contigo, pero desde mi casa. Y entonces me escribió a las 3 de la mañana diciéndome, Irene, no me puedo dormir, es que es cerrar los ojos y que me venga a la cabeza imágenes de bebés. Lo único que quiero es volver a tener a mi hijo dentro. Y no me paraba de repetir, qué rabia no haberte visto antes de entrar, porque es que no lo hubiese hecho. De verdad que es que eso no me lo paraba de repetir. Y claro, te dicen eso, perdón, que es que yo me pongo súper sensible cuando hablo de esto. De verdad que es que se te rompe el corazón porque dices, es que hubiese podido salvar la vida del bebé y evitar el sufrimiento de la madre, que es que ya pues, se quedan destrozadas de por vida. Aparecen muchos miedos, aparece mucha ansiedad, hay mujeres que entran en depresiones alternas, los estados de ánimo son una montaña rusa. Hay sintomatologías que se pueden confundir con otras problemáticas, pues un poco esto, ¿no? La depresión, la angustia, la ansiedad, los cambios en el estado de ánimo, la anorexia, la bulimia, la agorafobia. Pero luego hay unas patologías que son muy determinantes del posaborto, que son la culpa, la ira, las pesadillas recurrentes, la conmemoración de la posible fecha de parto. Yo de algunas de esas me he librado, de la culpa no, de la ira tampoco, pero de las pesadillas recurrentes yo no las he pasado. Ahora las mujeres cuando te las cuentan, de verdad que es un horror el sufrimiento que tienen y sin comprender por qué les pasa, porque hay un silencio sobre este tema. Y lo peor de todo es el duelo. Nosotros, cuando sale una chica de abortar, le ofrecemos ayuda también, exactamente igual. Lo que sí tengo que decir es que las consecuencias son igual para todas. Es decir, las mujeres, cuando un hombre nos embaraza, no nos embaraza de lechugas. O por lo menos a las que nos embaraza de hijos, perdemos hijos. Y eso va a ser un hándicap el resto de nuestra vida si nadie nos ayuda a curar esas heridas. Y muchas veces es porque tienen remordimientos de conciencia, porque luego se ponen a llorar y nos dicen, es que, ¿por qué no estuvisteis con nosotros? ¿Podríais haberme ayudado? La verdad es que nosotros, si pudiésemos estar cada minuto, estaríamos, pero muchas veces pues es que no podemos estar a cada hora, como es lógico, podemos llegar hasta donde podemos llegar. El duelo para nosotros es muy complicado, porque hay que personalizar al bebé. Un bebé que nosotras tenemos la certeza de que ha existido, pero que no hemos visto. En el caso de las mujeres, sí lo vivimos físicamente, por lo tanto esa certeza es absoluta, pero también existe esa certeza en los hombres. Cuando un hombre embaraza a una mujer, tiene la certeza absoluta de que la ha embarazado un hijo y también tiene su posaborto. Si no se habla del de las mujeres, ya ni os cuento el de los hombres. Los hombres no entienden cómo en un momento dado pueden recordar o pensar en ese hijo que no tuvieron, pero que no vieron, que no tocaron, pero que sí saben que existió. De hecho, al principio no sentí nada, pero me recuerda un poco al duelo que se pasa cuando pierdes a un ser querido. Que al final es como que durante los primeros días o las primeras semanas no sientes nada, estás como apático, es un sentimiento de apatía, de indiferencia, que realmente no sabes muy bien por qué lo tienes. Pero una vez empiezan a pasar las semanas, y sobre todo con estímulos que vienen de fuera, ves una película en la que aparece una familia, empiezas a imaginarte cómo podría ser la vida de esa persona si hubiera llegado a nacer. Aunque haya abortado, lo que tiene que hacer ahora es salir adelante, darle un vuelco a su vida, tiene que ponerle un nombre a ese bebé. Una de las peores consecuencias que puede tener el aborto es que hay mujeres que para no enfrentar el sufrimiento pues toman alcohol, drogas, hay quien tiene intentos de suicidio, hay quien se suicida. O sea, las consecuencias la verdad es que son bastante serias y desde luego grandes de los problemas que tiene la sociedad en la actualidad es por la cantidad de abortos que se realizan en este país. Vamos, en este país y en el mundo. Tenemos una tasa de suicidio elevada. Hace poco escuchaba que después de la pandemia había subido el índice de suicidio de los jóvenes. Detrás de muchos de esos suicidios está una mujer que ha abortado. Pero no se sabe porque nadie lo sabe. Muchas de las mujeres que han abortado y han venido a hablar conmigo es lo primero también que relatan, porque también es algo que yo viví, un intento de suicidio. Y a la asociación y a la fundación nos han llamado muchas mujeres que han abortado engañadas, todas ellas, y nos cuentan cómo se han intentado suicidar, cómo han tenido problemas de esterilidad o de frigidez, nos cuentan cómo han estado ingresadas en un psiquiátrico, cómo en rebajas van de forma compulsiva a comprar ropita para el bebé que abortaron o cómo todas las noches oyen los llantos de ese bebé que abortaron. Eso los magnates del aborto no lo cuentan, pero si realmente fuésemos feministas deberíamos proteger a esas mujeres y estar en contra del crimen del aborto, por las secuelas que son siempre inevitables. Reto a todos los políticos, a todos los profesionales sanitarios, a todos los que incluso tienen esas dudas, ¿no? Buscad una mujer en el mundo entero que diciendo que sí a la vida de su hijo se haya arrepentido.
Ese es mi reto, buscadla. Y si la encontráis de verdad, con honestidad, traedla delante de mí. Pero también os reto, ir a hablar con las mujeres que han abortado, miles, millones en el mundo entero. Preguntadles. Una sola. Bueno, yo creo que hay muchas evidencias científicas que nos permiten saber que la vida humana empieza en el momento de la concepción, ¿no? Ya desde el momento en el que se uce el óvulo con el espermatozoide, tenemos pues toda la carga genética, el sexo del nuevo individuo, y después de ese momento evidentemente que hay transformaciones, y no es lo mismo un embrión unicelular que un embrión con más células, o que un feto, o que un niño de 1 año, o que un hombre de 20 años, o que un hombre de 80 años. Y las técnicas modernas, las ecografías, el conocimiento mayor de cómo se desarrolla el feto están permitiendo comprobar que hay un ser humano completamente distinto de la madre al cual no se puede privar de la vida. Yo creo que hay suficientes vías en la Constitución española, en el Código Civil, como para protegerle. Es decir, hablamos del nasciturus, hablamos de los derechos hereditarios, hablamos de que cuando se mata a una mujer que está embarazada, se puede considerar el asesinato de 2 personas. Pero cuando una mujer aborta resulta que eso no era una persona. Entonces hay muchísimas contradicciones, pero en el fondo la ley, el Código Civil y la Constitución es muy clara, porque al final están muchas veces inspirados en el derecho natural, y es que se es persona desde el momento de la concepción, no desde las 22 semanas o las 24, o cuando se le antoje al ministro, a la ministra de turno o a la pareja del ministro de turno. Entonces se es persona desde la concepción, es la mejor manera, y además desde muy pronto se empiezan a oír los latidos de ese corazón, y además hay un ADN diferente, es un cuerpo diferente porque tiene sus riñones diferentes, su hígado diferente, sus pulmones diferentes. Protección hay de sobra, lo único que hay que aplicarla, y lo único que hay que hacer también es derogar esas leyes que chirrían con la protección que está otorgada tanto en la Constitución como en el Código Civil. La ley del aborto actualmente, la actual de España del 2010, es inconstitucional y chirría y se contradice con muchísimos artículos, no solo de la Constitución, sino del Código Civil y de muchísimas más leyes. Las últimas investigaciones lo que muestran es que el latido cardíaco, el latido a nivel embrionario, empieza muy pronto. Estamos hablando a los 16 días. A los 16 días de la concepción ya hay un latido primitivo, por así decirlo, ¿no? Esto es llamativo porque cuando la mujer empieza a sospechar que está embarazada, o incluso antes de que la mujer empiece a sospechar que está embarazada, porque sería más o menos en torno a cuando le falta la menstruación a la mujer, ya en ese momento tenemos el latido cardíaco. Es verdad que ahí todavía es muy pronto para que seamos capaces de detectarlo con los medios habituales, pero sí es cierto que a partir de las 5 o 6 semanas ya podemos detectar el latido cardíaco, y nuevamente esto nos habla hasta qué punto el desarrollo embrionario es muy rápido, y por eso estos mensajes que a veces se escuchan de que, bueno, no, que eso es un amasijo de células, etcétera, pues no tienen ninguna fundamentación desde el punto de vista científico. Hay una vida prenatal, pues es un ser vivo de la especie humana, de eso no hay nadie nos puede rebatir científicamente que eso es así, en desarrollo, ¿no? Y que, por supuesto, está descrito, demostrado y publicado científicamente que en el segundo trimestre ese hijo y ese bebé ya sufre dolor, ¿no? El juramento hipocrático, de hecho, ya hace pues más de, o en torno a 2500 años, pues de forma muy clara pues prohibía el aborto, ¿no? Y el código deontológico que tenemos actualmente los médicos dice: el ser humano es un fin en sí mismo, en todas las fases del ciclo biológico, desde la concepción hasta la muerte. El médico está obligado en cualquiera de sus actuaciones a salvaguardar la dignidad e integridad de las personas bajo sus cuidados. Es decir, este es el código deontológico que tenemos actualmente todos los médicos de España. Ningún estudiante de medicina seguro que ha estudiado medicina para dedicarse a practicar abortos. Eso se lo puedo asegurar, no hay ni uno solo. Si no hay un bebé, ¿qué hay? Yo me lo pregunto, decídmelo, porque todavía la ciencia no lo sabe. La ciencia misma, los libros de embriología, Langman, con el que estudian todos los médicos,
dice que eso es un ser humano, ¿no? Desde el momento de la concepción. Entonces, ¿por qué nos lo inventamos? ¿Y cuál es la verdad aquí? Que el aborto es un horror, ¿no? Jolín, es muy triste que en una sociedad tan avanzada estemos tan ciegos. Tú puedes salir en esta vida de todo. Puedes cambiar de país, de trabajo, de amigos, de pareja, pero a tu hijo, ¿quién te lo devuelve? Y un hijo no sustituye a otro. Cada hijo es distinto. El aborto es un drama para la mujer, que no se puede frivolizar, porque el aborto es un drama para la mujer. En eso estamos de acuerdo. Lo que pasa es que ellas nunca han sido capaces de contestarme a mí por qué creen que el aborto es un drama, porque no pueden, porque en el momento en que dan respuesta a esa afirmación tienen que reconocer que el aborto es un drama porque la mujer que va a abortar sabe que está acabando con la vida de su hijo. Y si el aborto es un drama para la mujer, y cada mujer que aborta vive un drama, por supuesto que yo querría vivir en una sociedad en donde ni una sola mujer tuviera que vivir ese drama en España. Y si de mí dependiera, por supuesto que trabajaría para ello. Y en eso estamos. Conseguir que ninguna mujer tenga que sufrir, porque se puede. Y no es a base de prohibir, sino a base de acompañar. El aborto es un drama social y es un drama para la mujer que lo sufre. Por eso debemos de trabajar para apoyar y defender a esa mujer embarazada. Es evidente que hay una cultura de la muerte predominante en nuestra sociedad. Todo este proceso comenzó cuando el aborto se legalizó y se legitimó. Estamos hablando de los años 70 en el mundo. Julián Marías siempre dijo que era la mayor tragedia del siglo XX. Esa fue la primera expresión del mal una vez que las guerras habían quedado en la historia. Vivimos en un momento en el que, se puede decir, ha habido un absoluto relativismo, o se ha instalado un absoluto relativismo en el orden moral, en el orden social, todo vale. Hay una ideología dominante en el que se considera pues, que todo puede cambiar, que el progreso significa efectuar permanentemente cambios, sin darse cuenta o sin analizar si esos cambios lo que nos están volviendo es a dar pasos hacia atrás. Desgraciadamente, en esta situación, lo que antiguamente o hasta hace un poco era considerado conductas absolutamente contrarias a la moral, conductas que eran perseguibles, que eran ilícitas, sin embargo hoy se considera que sean contrarias al derecho natural, pues que son actos perfectamente legítimos y que además no solamente son derechos que se pueden ejercitar, sino que además se reconoce que imponen obligaciones hacia terceros. Algún día se entenderá que el aborto, su aprobación, su legalización, su legitimación es comparable a la esclavitud o a la tortura judicial, que eran las dos expresiones que utilizaba Julián Marías diciendo cómo el aborto parecía que era un señuelo para el progresismo, ¿no? Pero al final acabará siendo asociada a la esclavitud. Y yo creo que eso se producirá antes que después. Lo que pasa es que todavía tenemos que saber que ahora ganan la batalla cultural por cierta goleada, pero al final van a perderla, porque ni tienen razón ni tienen razones, ni en singular ni en plural, ni razón ni razones. Y es evidente que al final la ciencia confirmará lo que significa la tragedia, el retorcimiento, el dolor, lo innecesario de un aborto. Estoy seguro. Y será al final, para las siguientes generaciones, considerada como una idea similar a la que hoy tenemos nosotros de la esclavitud. Pues hoy el aborto esclaviza a muchos, creen que es la única fórmula posible. Hay que recordar que las primeras cámaras de gas se implantaron no para los judíos, sino para las personas con discapacidad. Y una de las cosas más rechazables de las normativas sobre el aborto que existen en España y en otros países es precisamente la posibilidad de un uso eugenésico con las personas con discapacidad. Desde que comenzó la ley del aborto no se puede aceptar que un 80% de los niños con síndrome de Down hayan dejado de nacer. La ley del aborto que tenemos en España posiblemente sea de las más salvajes que hay en el mundo, porque aparte de vulnerar el derecho a la vida, el derecho fundamental que está recogido en el artículo 15, también vulnera el derecho a la salud, el derecho a la protección que tienen las personas más desfavorecidas, aquellas personas que tienen alguna discapacidad, y además fomenta el aborto eugenésico, diciendo que hay personas que valen a la sociedad y hay personas que no. Se reirán de nosotros, dirán qué disparates hacían en aquel momento. Hay otras tantas fórmulas distintas, alternativas distintas.
Y hoy, que nos reímos nosotros de nuestros abuelos o bisabuelos, ellos se reirán de quienes hoy creen que son pequeños dioses a la hora de definir si tú puedes disponer de una vida humana o no. En el ordenamiento jurídico no debiera tener cabida el derecho al aborto porque en todo el derecho internacional no se reconoce en ningún momento que exista un derecho al aborto. Todo lo contrario, el derecho internacional respalda claramente el derecho a la vida. El aborto nunca puede ser un derecho. El derecho tiene que ser defender la vida, defender al ser más indefenso, es lo más progresista, defender al niño por nacer. Ha habido países que lo han introducido en su derecho positivo. El primero fue la Unión Soviética, que no vamos a extendernos de la valoración que nos merece aquel régimen. Luego, curiosamente, la Alemania nazi lo permitió para las mujeres polacas, pero no para las alemanas. Y por primera vez en 1973 en Estados Unidos, con la sentencia Roe versus Wade, se reconoció pues, el derecho de las mujeres de serles practicado un aborto. Curiosamente, el no nacido tiene muchos derechos, es decir, incluso puedes heredar. No tiene mucho sentido que sin embargo, pues, se pueda disponer sobre su vida de forma absolutamente incuestionable durante las primeras 14 semanas de vida. Todo esto parte de la concepción de un planteamiento de qué es el embrión, ¿no? Ahí ha habido no un debate, sino quizás ha habido una contaminación, o se ha llevado todo esto a un debate terminológico en el que ya no se habla de embrión, sino de preembrión. Se trata de definir que el momento en el que comienza la vida es un momento posterior a la concepción. Trata de decirse que los productos abortivos ya no son abortivos, son anticonceptivos, porque se entiende que no abortan, puesto que no existe todavía. Y bueno, yo creo que la ciencia en eso es absolutamente clara y meridiana. No es conciliable el derecho a la vida con el negocio del aborto. El negocio del aborto lleva al año aproximadamente 60 millones de euros. No es conciliable asesinar de la forma más atroz posible, despedazando al bebé que tienes en tu vientre, que eso es el aborto realmente, con las secuelas que implica tanto para la madre, que siempre son psicológicas, en muchas ocasiones físicas. No es conciliable matar a un ser vivo con el derecho a la vida. No es conciliable el derecho a la vida con el negocio del aborto. No es conciliable el feminismo con el aborto, porque si realmente fuésemos mujeres feministas, estaríamos todas en contra del aborto por todo lo que implica para la mujer. Yo he comprobado que se puede y además me he sentido tan libre porque tengo la certeza de que estamos aquí para eso, que he comprobado que incluso hemos podido remover conciencias ya no solo en la sociedad y en la opinión pública, en la sociedad civil, como se dice, sino también en mucha gente de otros grupos políticos que no públicamente, pero sí privadamente me han reconocido pues algunos puntos en los que me han dado la razón, digo desde el punto de vista privado, pero luego obligadamente han tenido que defender lo contrario. Por tanto, se puede y se debe defender el derecho a la vida de todos, porque eso es la política. Lo que tendríamos que hacer es legislar a favor de la vida, ¿no? Es que es nuestra forma de entenderlo, como hemos hecho con la eutanasia, ¿no? Nosotros lo que hemos propuesto ha sido una ley de cuidados paliativos, ¿no? Se trata de legislar por la vida, que es por lo que luchamos, y no por la muerte, que es para lo que legisla el gobierno actual de la nación. La frase de volver a la ley del 85 me resulta tan anacrónica, estando en el siglo XXI, en la era de la ecografía en 3D y 4D, en la era de las cirugías prenatales intraútero, cuando hoy en día operamos a un bebé que está dentro del seno de su madre de espina bífida, en la era de todos los avances sociales. Hablar de volver al 85 me suena tan rancio y tan anacrónico, por lo menos nosotros así no lo queremos plantear. Y además la ley del 85 es igual que esta. Desde el punto de vista teórico y conceptual concibe el aborto como un derecho, la otra no, pero al final la ley del 85 contemplaba un supuesto que era el del riesgo para la salud psicológica de la mujer, que te permitía abortar hasta el día antes de dar a luz. Y de hecho, al final, cometiéndose un fraude de ley, aquella ley permitía el aborto libre de facto. Yo creo que lo que hay que hacer es legislar de nuevo, mirar al futuro. Desgraciadamente, ya sabéis que se interpuso un recurso frente precisamente a la ley de 2010, lo presentó el Grupo Parlamentario Popular, la ley de 2010 en la que regula en la actualidad el aborto, eufemísticamente denominado interrupción voluntaria del embarazo. Y la pena es que a día de hoy no haya habido un pronunciamiento que nos hubiera permitido conocer
en profundidad cuál es el planteamiento del Alto Tribunal en esta materia. En España se ha condenado por retraso malicioso, por prevaricación en la modalidad de retardo malicioso, a jueces por dilatar sentencia 7 meses. Estamos hablando que aquí la sentencia contra el aborto se está retrasando más de 11 años. Yo formé parte del equipo que preparó el recurso de inconstitucionalidad y teníamos la esperanza, en primer lugar, que el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, lo primero que acordase fuera la suspensión de los efectos, teniendo en cuenta que había habido el humo de buen derecho, como dicen en términos jurídicos, es decir, había habido unas sentencias anteriores del Tribunal Constitucional en favor del derecho a la vida y, en segundo lugar, por los efectos tan graves que se producirían si la ley entrase en aplicación inmediatamente. Bueno, el Tribunal no concedió eso, pero sí estableció que se resolviese con carácter prioritario. Bueno, el concepto de prioritario, pues yo no sé cuál será para los miembros del Tribunal Constitucional, pero evidentemente han pasado 11 años, se han producido más de 2.100 sentencias del Tribunal Constitucional y todavía está esperando esta. Por eso, 22 diputados de los que firmaron aquel recurso de inconstitucionalidad han presentado una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra el Tribunal Constitucional Español, pues requiriéndole para que haga una sentencia de una santa vez. Se habla mucho de derechos de la mujer, pero en realidad no se protegen porque se la fomenta a que aborte, ¿no? El aborto es incompatible con el feminismo. Si realmente una persona es feminista, tendría que estar en contra del crimen del aborto y tendría que estar a favor de contar la verdad a las mujeres de lo que realmente es un aborto. Actualmente no se dice lo que es el aborto, es la sentencia que nosotros ganamos. Se engaña a las mujeres con el único fin de ganar dinero a su costa y a riesgo de su salud. Está claro que sí, que es un ataque, ¿no? Si destruimos a la mujer, si le hacemos perder su valor fundamental, si rompemos lo que es el sentido de la maternidad de una mujer, pues de alguna manera estamos rompiendo la familia, aunque es curioso que por otro lado, ¿no?, se facilita el aborto, se cree en este derecho al aborto, ¿no?, y por otro lado se ayuda a mujeres que no forman parte de familias a tener hijos de otras formas, ¿no?, artificiales, ¿no? Es un poco extraño, pero yo creo que sí, que en el fondo es acabar con el núcleo de nuestra sociedad, que es la familia. Quizás de la violencia mayor que hay contra la mujer es el aborto. La otra persona sale de rositas, no hay ninguna responsabilidad, el abortorio solo gana dinero, que le paga el Estado de nuestros impuestos, es toda una cadena impresionante. Y la última y la que más sufre es la mujer. Más allá que defender la vida porque sea católica, sobre todo lo defiendo porque soy mujer. Yo he tenido hijas, he sufrido abortos también espontáneos y después de haber sufrido abortos espontáneos, no me cabe en la cabeza que una mujer pueda provocarse un aborto a propósito. Es decir, la naturaleza no perdona. Cuando se sufre un aborto y espontáneo, que es mucho menos invasivo que un aborto provocado, es un dolor tremendo, tanto físico como psicológico. Es una espina que se te queda clavada siempre de ese bebé, te acuerdas toda la vida, se pasa tremendamente mal. Por eso no me cabe en la cabeza que, habiendo sufrido abortos espontáneos, haya mujeres que tengan abortos provocados y que pretendan convencer a las mujeres que eso es bueno. Es imposible. La naturaleza nos dice que un aborto significa muchísimo dolor, tanto físico como psicológico. Hay temas que a mí me duelen, ¿no? Que tenga más derechos el huevo de un águila que un ser humano, que un niño de nuestra especie, que puede ser una mujer o un hombre, ¿no? O sea, que al final el movimiento feminista que tanto defienden a la mujer, pues debería de empezar por defender la vida de esa mujer. Como un movimiento que viene a traer derecho, libertad y justicia a las mujeres se podía estar sustentando sobre los cadáveres de miles de niñas que no llegarían nunca a nacer, que no podrían nunca hablar. Pero este dolor también lo acompaña a los hombres. Son esos hombres que no tienen ni voz ni voto ya para acompañar en esa maternidad a esa chica, a su esposa. Son esos hombres que piden y que suplican, por favor, no lo hagas, dámelo a mí, yo soy su padre, dámelo. Y también se les está negando esa posibilidad. Son hombres que también están llorando la muerte de sus hijos. Vamos a llamarlo de otra manera, pero vamos a decir que no las amamos. Y vamos a dejar de manipular también las palabras para engañar a nuestras mujeres. No es una interrupción voluntaria del embarazo. De esas 3 palabras, la única verdadera es embarazo. La mujer embarazada no es ninguna enferma. Vamos a llamarlo como es: el asesinato de los no nacidos, de los inocentes.
Vamos a llamarlo como es: holocausto, indiferencia, egoísmo, silencio y cobardía, codicia, mafia, corrupción. La izquierda no es una enfermedad transitoria, deja secuelas en forma de leyes. Desgraciadamente, además, esas leyes acaban teniendo una influencia en la sociedad, que cada vez es más permeable y asume esos criterios que vienen impuestos desde el propio poder público. Se pretende que la izquierda tiene la legitimidad para cambiar todo conforme a su criterio, aún en contra del propio planteamiento social. Primero viene el cambio y luego ellos plantean que la sociedad se adapte a esos nuevos tiempos que ellos están implantando. Entonces, ese primer paso que nadie pide, ese paso de impedir, coartar la libertad de expresión que ellos tanto invocan, muchas veces para este gobierno los derechos fundamentales, la libertad, tiene absoluta, es decir, no tiene límite ninguno, salvo cuando esa libertad o ese ejercicio de libertad va en contra de sus planteamientos. Entonces, no se le reconoce ningún campo de actuación. La mejor manera de ayudar a una mujer es bueno, que tenga la información correcta, que sepa lo que hace, por qué lo hace y que no tenga la necesidad de hacerlo, ¿no? La obligación de hacerlo. Yo creo que eso es fundamental y eso sí que es luchar por las mujeres de verdad, no darles la solución fácil. Consideramos que no podemos atacar unos derechos como son esa libertad de conciencia y esa libertad de expresión para defender algo que no es para nada un derecho. En estos 8 años nunca hemos tenido ninguna denuncia, ninguna queja, por otro lado, de las chicas que hemos rescatado, que son ya unas 5.300. Cuando uno toma una decisión tiene que tomarla en libertad y para tener libertad, para tomar esa decisión tiene que tener conocimiento de lo que uno hace, ¿no? Y creo que es fundamental saber lo que uno hace para ser libre y eso es lo que se está impidiendo con estas actitudes. Pretenden forzar un delito donde no lo hay, es decir, para que haya coacción tiene que haber violencia. Ir a hablar con una persona nunca ha sido violencia. Los piquetes informativos en las huelgas podrían llegar a ser violentos, pero tampoco lo consideran violencia. Entonces, hablar con una mujer o con una persona, con su pareja o con la que va con ella, informarle de lo que realmente es un aborto porque nos informa y nos engañan a las mujeres, eso en ningún momento es violencia. Entonces, pretenden forzar un delito donde no lo hay. No hay violencia en hablar con una mujer. Pues la verdad, esa ley para nosotros es un rayo de esperanza. O sea, pese a lo contrario que pueda parecer, es la evidencia de que está funcionando la oración. Y no nos desanima en absoluto, vamos a seguir organizando campañas de oración. Estamos un poco a la espera, ¿no?, de a ver cómo se publica, cómo se va a ejecutar. Y nos sorprende mucho que creemos que el gobierno nos está dando una lección de fe, porque ellos realmente creen que la oración es potente, ¿no? Y eso es impresionante. Si están tan preocupados es porque realmente funciona y realmente ellos están viendo, pese a no creer en Dios, ¿no?, que se está viendo una transformación en la sociedad y en los corazones, ¿no? Entonces, la verdad que pues estamos contentos. Obviamente va a ser un obstáculo, pero eso no va a ser un impedimento porque sabemos que Dios es más fuerte, ¿no? Así que en ese sentido tenemos mucha paz. Esto es una figura que no existe, que no la hay. Es decir, una mujer llega a una de estas clínicas y no es informada, ni siquiera escucha, no ve una ecografía, no escucha el latido del corazón de su hijo, no sabe lo que está haciendo, se autoengaña o se deja engañar. Y claro que es importante que haya alguien que lo diga. Está comprobado y demostrado que cuando una mujer embarazada escucha el latido cardíaco de su bebé, como mínimo entra en dudas y la reacción posterior es que decide mantener con vida a su hijo. Y un bombero, cuando hay fuego, no se queda en el parque de bomberos viendo a ver si el fuego se apaga solo. El bombero va allí y apaga el fuego él. Pues es que en los centros de abortos hay un fuego enorme y hay que ser valiente, hay que ir allí a apagar el fuego en el momento. Entonces, obviamente, rezar en la iglesia, pues es que sigue siendo oración, ¿no? Es muy importante, pero es que te pierdes el pilar fundamental de que la gente te ve, que estás dando testimonio de fe, estás dando testimonio, pues testimonio pro vida. Me pongo del lado de aquellos que siguen respetando el derecho a pensar, a ser independientes y a defender aquello en lo que creen, que son lo que están haciendo estas personas que se sitúan frente a esas clínicas abortistas y se manifiestan en contra. Lo que no entiendo es por qué el gobierno dice que lo que hacemos es acosar, cuando lo único que estamos haciendo es ofrecer ayudas a mujeres, bueno, tanto a ellas como a sus hijos. O sea, les vamos a ayudar en todo lo que necesiten para que puedan seguir adelante con su embarazo. Informar no es violencia, por lo tanto nunca sería un delito de coacciones. Santo Tomás ya decía que
es deber, no solo posibilidad, sino es deber y obligación desobedecer leyes injustas. Siempre será mejor desobedecer leyes, tratar de salvar a una madre y a su bebé, aun a costa de ser sancionados. Siempre será mejor eso que participar, ya sea por acción o por omisión, en el crimen del aborto. Yo pienso seguir yendo a rescates, aunque nos metan en la cárcel. Desde 40 días por la vida estaríamos dispuestos a ir a la cárcel por rezar, o sea, no nos cabe ninguna duda. Entonces realmente hay mucha gente dispuesta a ir a la cárcel por esto y creo que yo desde luego no tengo nada que perder. Por mí encantada, ¿no? O sea, si Dios nos pide el martirio, digamos, de alguna manera, pues estaremos dispuestos, ¿no? O sea, ya nos ha preparado todo este tiempo y Él no ha pasado menos, ¿no? Necesitas información de lo que estás a punto de hacer y para saber qué estás a punto de hacer necesitas también saber qué llevas dentro. Yo me creía que era un amasijo de células, entonces a partir de ahí pues te lo puedes extirpar como quien se extirpa un quiste. Pero claro, si ya te dan la información visual, incluso sonora, ¿no?, con una ecografía de que lo que llevas ahí es la vida de tu hijo, pues yo, igual que en mi segundo embarazo lloré de la emoción de escuchar ese latidito, pues ¿qué hubiera pasado si a mí en esa primera intervención violenta de mi embarazo me hubieran puesto una ecografía? Lo que pasa es que te llevan así, la gente que te rodea es muy fría, tú acabas de firmar un papel que afirma que es que seguir con eso te puede provocar trastornos mentales, o sea, te puede volver loca de alguna forma, ¿no? Yo ahora me pregunto, entonces, si nos meten en la cárcel, a estas mujeres, ¿qué les va a quedar? Nada. Para hacer un rescate nosotros nos colocamos a unos 50 metros de distancia, nosotros hablamos con ellas, intentamos utilizar un tono bajo, ofrecemos ayuda, solemos preguntarles qué necesitan, si tienen trabajo, cualquier tipo de solución que podamos aportarles, pues queremos ofrecérsela. Desde que me enteré que estaba embarazada no podía hablar, no podía expresarme, no podía contar, no podía hacer nada. Estaba atada. Hasta que gracias a Dios permitió y le conocí a Esperanza Puente. Pues lo primero de todo es cuando tengo una entrevista con alguien, es cómo estás, qué te pasa y cuál es tu situación. Vamos a ver cuál es tu situación. Porque al final, cuando la mujer expresa todo lo que lleva dentro, o sea, una vez que una mujer se enfrenta a un embarazo inesperado, pues hay un volcán o una vorágine de sentimientos, ¿no? De sentimientos encontrados. ¿Por qué? Porque esa felicidad innata que nace en la mujer cuando se entera que está embarazada, hoy en día desaparece en un pispás. Ese bebé, ese hijo, se convierte en el enemigo público número uno. ¿Por qué? Porque hay mucha hostilidad hacia la maternidad. Entonces, como la mujer solo encuentra hostilidad desde la sanidad, desde los amigos, desde la familia, ese es el enemigo público número uno. A mí me interesa ese enemigo de la mujer, pero me interesa la mujer. Porque yo lo viví y a mí, ojalá hubiera habido alguien en la puerta de la Dator que me hubiera dicho, mira, te podemos echar una mano, hay otras opciones. 40 días por la vida es una campaña de oración que nace en Estados Unidos, que básicamente lo que se hace es, durante 40 días se va a un centro de abortos, no lo llamamos clínica porque en una clínica se cura personas y aquí se elimina personas, ¿no? Entonces, durante 40 días se va allí básicamente a rezar. Sin toda la plenitud de la verdad, no son libres. Y cuando no se tiene y no se posee la verdad en plenitud, uno no está decidiendo libremente, como gusta decir a los que aprueban las leyes del aborto, por esa libertad de las mujeres. A partir de entonces sí que me empecé a interesar más por la causa, ¿no?, de apoyar a las mujeres y a su derecho, no solo a tener hijos, sino a decidir de verdad, porque a veces hablamos del derecho a decidir, pero realmente te dan un camino muy estrecho, unas opciones muy limitadas. Tú no puedes hablar del derecho a elegir si realmente no hay una elección libre. Y para que haya una elección libre tiene que haber un sistema que te apoye. ¿Quién llora por esos bebés? ¿Quién va a pelear por ellos? No pelea nadie. Alguien tiene que estar luchando por esos bebés. Alguien tiene que salvarlos. Rescates es un instrumento para ello, pero el objetivo es que el aborto desaparezca. Ella me ayudó con todo. Si necesitaba pastillas, me las daba. Y después que nació el niño, me daba los pañales, me daba biberón, me daba la leche, ropa, o sea, todo. Cuando ya iban a las guarderías, al cole, ella también me ayudaba en eso. Y entonces una serie de personas allí en Estados Unidos se ponen de acuerdo y se dan cuenta de que tienen que empezar a rezar por esto. Llevo aproximadamente un año haciendo rescates y la verdad es que he visto de todo, pero lo que más me ha impresionado es ver lo destrozadas que salen las mujeres tras abortar y la cantidad de mujeres que abortan
y salen y te dicen, ¿por qué no te he visto antes? Porque es que no lo hubiese hecho. A estas chicas les damos un seguimiento, o sea, no es, venga, pues ahora vete a tu casa. A estas chicas les proporcionamos ayuda, les buscamos a alguien que les ayude, si no tienen casa se las buscamos, etc. Se me cruzó un montón de veces abortar, pero nunca tuve el corazón suficiente para irme a un sitio. Los Provida, los que se dedican de verdad y a quienes les importa de verdad la mujer, lo que hacemos es darles la oportunidad. Esa oportunidad de tener todas las opciones encima de la mesa y en última instancia, si decide lo que decida, nosotros no atamos a nadie a la pata de una mesa. Pero sí nos importa que la mujer sea consciente de todo lo que va a vivir, porque tiene derecho a la información completa y tiene derecho a tener todas las opciones encima de la mesa. ¿Es tu hijo? Olvídate de la gente que tienes alrededor, olvídate de lo que tienes alrededor. ¿Es tu hijo? ¿Tú eres la que te tienes que meter en la cama todas las noches sabiendo que has decidido que tu hijo no viva? ¿Tú eres la que has cruzado la acera para meterte en el abortorio? ¿O has hecho todo el camino legal para que te salga gratis? No lo hagas. No te digo que la vida sea fácil o difícil, porque la vida puede ir para arriba, para abajo, subir, bajar, pero lo de que jamás te vas a arrepentir es de tenerlo. Y sí de no tenerlo. Nosotros te ayudamos, no estás sola, y si lo estás, estamos nosotros. Pero olvídate de toda la gente de alrededor. Es tu hijo y nada más que tu hijo. Y da igual la forma como te has quedado embarazada, es tu hijo. Y nosotros estamos aquí. Yo rezo para que definitivamente tengan a sus hijos, todo se te queda. O sea, al final es que es una experiencia que dices, es que alguien tiene que estar haciendo esto. O sea, no puede ser que no hagamos nada. ¿Cómo no va a hacer efecto la oración? Es imposible. O sea, la oración es la súplica que le haces a Dios sobre algo y Dios es todopoderoso. O sea, es imposible no pensar que la oración tiene efecto. Bueno, esto a nivel teórico, pero es que a nivel práctico se ve en toda la campaña. Tenemos ejemplos de Estados Unidos, o sea, desde que empezó la campaña de 40 días, han cerrado centros de abortos. Centros de abortos han cerrado. Lo primero que le decimos desde Red Madre es que entendemos su situación, que la entendemos y que sabemos que es muy complicada, que es muy difícil y que nosotros no podemos cambiar la vida que le rodea si no tiene apoyo de la familia o del padre del hijo o no tiene recursos económicos o no tiene papeles. Pero que creemos que el hijo, porque así lo vemos en otras mujeres, a la larga va a ser un bien para ella. Y lo que vamos a intentar con ella es ir buscando caminos de oportunidades para mejorar esa situación en la que se encuentra. Me sentí acogida, me sentí segura, me sentí protegida por sobre todo y dije el sí a la vida, el sí a mi bebé, no al feto como dicen la gente, porque es una vida más. Entonces fue por ella que no lo hicimos, porque si no lo hubiéramos conocido, sí lo hubiéramos hecho. Muchas veces empezamos hablándole del hijo que lleva dentro, del hijo que lleva dentro, que es verdad. Pero en ese momento ella no piensa que va a acabar con la vida de nadie. Ella lo que piensa es que su vida se acaba si tiene ese hijo. Entonces, lo primero que hay que hacer siempre es acompañarla. Jamás juzgarla, nunca juzgarla. Y siempre, yo creo que una frase que siempre decís, ¿qué necesitas? Es decir, yo creo que al principio hay que estar con esa mujer, sabiendo que lleva un hijo dentro, al que luego tendremos que defender y del que le tendremos que hablar, pero una mujer que se encuentra en esa situación solamente piensa en que se le acaba su vida. Y yo creo que tenemos que darle alternativas y ofrecerle alternativas para que sepa que es posible seguir viviendo con ese hijo, y de hecho todas se alegran de luego vivir con ese hijo y muchas se arrepienten, o todas, de no haberlo tenido. ¿Qué necesitas tú como persona? Y luego, ¿qué necesitas para salvar a tu hijo? ¿Y Red Madre qué hace? Pues ofrecer ese apoyo, que puede ser un apoyo emocional, apoyo psicológico, defensa legal, mediación familiar, y también ofrece recursos económicos pues en materiales de crianza que algunas mujeres pueden necesitar también. Nosotros lo que les decimos es que necesitas para seguir adelante con tu embarazo, que nosotros te lo ofrecemos, tanto ayudas económicas como si no tienes trabajo te ayudamos a conseguirlo, y casi todas se paran y nos escuchan, y muchas de ellas pues vienen a la asociación y luego nos dan las gracias de por vida. Que no está sola, que no se preocupe, que su hijo, que yo sé que le quiere, la perdona, pero que ella con ese hijo va a ser feliz, que puede tirar para adelante, que no está todo perdido, ya está. Bueno, antes de decirle nada, pues rezaría por ella, ¿no? Aquí puedo marcar la diferencia y salvar una vida.
hay esperanza, ¿no? Hay esperanza de que la gente entienda que luchar por la vida es la primera de nuestras obligaciones, desde luego como políticos, y que además no vamos a cejar en el empeño, no vamos a continuar luchando. No tengo duda que hay esperanza, tengo toda la ilusión del mundo para revertir esta situación en la que parece que aquellos partidarios de una cultura de la muerte, ¿no? Yo creo que eso se va a revertir porque la verdad al final acaba imponiéndose, la ciencia acaba imponiéndose y siempre hay ahí una vida humana. Ya estamos viendo muchas medidas, estamos viendo grupos a nivel mundial ya que se están asociando para dar voz, ¿no? Porque al final el problema es que en muchas ocasiones en los que defendemos la vida pues igual hemos estado callados. Silencio, dije, silencio. Por eso el holocausto del asesinato de los no nacidos sigue adelante por el silencio. Por supuesto, yo creo que la verdad al final nos hace libres y al final la verdad tiene que brillar a costa de todas las mentiras, de todas las manipulaciones, de intentar criminalizar a los pro vida que van a rezar o que vamos a rezar únicamente. Entonces al final la verdad se abre paso, le cueste a quien le cueste y le pese a quien le pese. He perdido mi trabajo, la reputación, el nombre, no importa. Estoy dispuesta a perder hasta lo que llevo encima hoy, con tal de que se sepa la verdad y nos va a llenar de luz para salir al mundo, para trabajar, para caminar, para amar, para abrazar, para besar. Esa es la verdadera fortaleza de las mujeres, la que nos han robado en esos quirófanos abortistas. La película de On Plan, ¿no? que trata del testimonio de Abby Johnson, también habla de la historia de 40 Days for Life. Y actualmente ese abortorio es la sede internacional de 40 Days for Life, ¿no? Eso es una cosa impensable a nivel objetivo, ¿no? A nivel racional. No puedes entender cómo una industria que gana tantos millones puedan estar ocurriendo cosas así, ¿no? Que cierran abortorios, que van más de 100, ¿no? Los abortorios que han cerrado. La esperanza está en la vida. Cuando decimos que sí a la vida, nuestra vida cambia, se transforma. Va a tener dificultades, por supuesto, la vida está llena de dificultades, pero va a ser una bendición. Si algo he podido sanar, y esto es muy fundamental cuando has pasado por un aborto, es mi vínculo con mis hijos. Entonces yo me relaciono con ellos, yo sé que no están vivos, no están en esta tierra, pero yo sé que están en algún lugar en el mundo, tienen como esa existencia, mis hijos existen, y yo lo que les digo es que les quiero muchísimo, que son maravillosos, que sé que lo que venían a traerme era un regalo precioso, único, porque cada hijo viene a regalarte algo muy especial, que siento muchísimo que no hayan podido nacer y que se estén perdiendo, ¿no? Pues la oportunidad que es vivir, que no es fácil, pero sí que es bonita cuando lo haces desde el amor. Para mí va a seguir siendo mi hijo y yo sé que está en un lugar desde el que me está ayudando mucho tanto a mí como a ella. Y yo muchas veces le pido que ayude a esa chica a que pueda perdonarse a sí misma y sobre todo a que eso le sirva también para ayudar a mucha gente. Y ahí ya pues decidí, por mi parte, sola, seguir hacia adelante con mi vida, con mi hijo. Empecé el proceso de embarazo en solitario, que por un lado yo lo recuerdo como algo súper bonito porque es súper interesante ver pues, que estás creando vida, que escuchar las primeras pataditas, bueno, escucharlas no, más bien sentirlas, las pataditas en la barriga y demás, escuchar los latidos del corazón, eso te llega a emocionar de una manera. Le pediría perdón a mi hijo, desde aquí le pido perdón y también le doy las gracias porque sé que desde donde esté nos está ayudando mucho. Ver a tu hijo en el vientre de tu mujer es una sensación increíble de felicidad. He vivido muchas experiencias como esa, ninguna. Hoy en día es mi vida y si lo hubiera hecho pues hasta el día de hoy me estuviera culpando por habérmelo sacado. Y además, después de tener abortos espontáneos, también he tenido 3 niñas maravillosas. La maternidad es un auténtico privilegio y es una auténtica bendición y es lo que te anima al llegar a casa después de días de trabajos malos, después de jugarretas judiciales, de sentencias desestimatorias, de sentencias que tardan más de 11 años en llegar. Entonces, realmente a una mujer, en muchísimas ocasiones, lo que la llena es la maternidad, que es también algo natural, ¿no? Es para lo que las mujeres estamos hechas, no para trabajar como mulos de carga, sino para realizarnos plenamente, que para mí se hace con la maternidad. Yo no he podido dar entierro a mis 2 primeros hijos. Ahora, gracias a Dios, tengo un tercero, porque si algo he hecho bien en esta vida
es seguir apostando por el amor, no plantarme, como muchas mujeres que hoy día acompaño. No se puede ser otra cosa que provida, ¿no? Yo creo que la vida es el don más preciado que tenemos y nuestra obligación es defenderlo. Desde la concepción natural hasta la muerte lo tenemos muy claro y yo creo que no puedo ser otra cosa, es imposible. O sea, a mí me escriben un montón de madres y me mandan fotos de sus bebés, solo me dan las gracias, muchísimas gracias por haber estado ahí y por haber salvado la vida de mi hijo. Y recuerdo la primera ecografía donde escuché su corazoncito, yo me puse a llorar como una loca. Ahí las médicas me decían, no te preocupes, que está todo bien. Y yo, no, si es que es de emoción, ¿no? O sea, la emoción de lo bonito, del impacto, ¿no? De reconocer esa vida ahí dentro. La verdad que la experiencia de ser madre es como única. O sea, es que realmente para mí, más que fastidiarme la vida, como dice mucha gente, a mí me ha enriquecido muchísimo. Siempre le diría algo en favor de la vida, de la esperanza, de lo maravilloso que es un hijo y de lo que es una maravilla que es la vida en sí misma. Le haría ver el regalo que ella en esos momentos tiene en su vientre, porque no es una cuestión de búsqueda desesperada de una solución a algo horrible, no, es que es maravilloso. Aun habiéndote quedado embarazada en las circunstancias más horribles que te puedas imaginar, lo que tú tienes en tu vientre es un regalo, porque tener un hijo o una hija en tu vida es el regalo de poder vivir el amor incondicional. Eso te lo regala un hijo así no quiera, porque es lo que lleva innato. Y yo empecé a crear un lazo súper fuerte con mi hijo desde ese primer momento en el que yo lo tuve en brazos. O sea, fue como, no sé cómo explicarlo, pero yo la verdad que lo viví súper intensamente. Esta personita que tengo dentro de mí no tiene la culpa de lo que yo pasé, de lo que fue mi infancia, ni de la irresponsabilidad que tuve al traerla al mundo. Y tiene derecho a vivir, venga como venga, digan sí a la vida, digan sí al niño, a la niña, a lo que esté creciendo dentro de uno, porque vale la pena. Y realmente puedo decir que cura cualquier herida. Es el parche definitivo a todo lo que tengamos en el corazón, a todo lo que creemos que nunca vamos a superar. Es la fuerza y creo que a toda madre le hace una guerrera. Y puedo decir inmortal. Inmortal al estar de pie en la tierra. Yo digo y seguiré diciendo siempre sí a la vida. Hola mami, soy yo otra vez. Qué pesadilla he tenido. Unos señores me estaban haciendo mucho daño. De repente todo se volvió oscuro y notaba cómo llegaban hacia mí. Intenté escapar, pero claro, no tenía dónde irme dentro de tu barriga. Me asusté mucho, mami. Pero tú, no sé cómo lo hiciste, pero saliste de allí. Saliste corriendo después de levantarte de una cama. Menos mal que me he despertado y no hay nadie que nos haga daño. Seguimos siendo tú y yo. Ya me queda muy poco para salir, mamá, pero en parte me da mucha pena, porque he estado muy a gusto dentro de ti, aunque me muero de ganas de verte. Gracias, mamá, por haberme cuidado tanto estos meses. Cuando me cantabas, cuando me hacías caricias o cuando te emocionabas se jugaba con mis pies. Estoy muy contenta porque ya nunca estás triste ni tampoco lloras. Sé que te da miedo cómo será todo cuando yo ya no esté aquí dentro, pero ¿sabes qué? A mí no, porque solo sé una cosa, que tú vas a ser la mejor mamá del mundo. Ya llevo 9 meses aquí, mami, y aunque me esté haciendo la remolona, en nada salgo para que me veas y me abraces. Te prometo que seremos el mejor equipo del mundo. Hola, mami. Por fin te conozco. Eres mucho más guapa de lo que me imaginaba. Por fin juntas. Por fin en tus brazos. Esto es mucho mejor que estar allí dentro. Tus besos, tus mimos. Esto es vida, mamá. Gracias por regalármela. Gracias por tu sí. Ahora sí que soy feliz.